El 18 de junio de 2024, dos primos argentinos llamados Bentley y Oliver estaban compartiendo una videollamada cuando el más joven de ellos, Bentley, cayó dormido y empezó a hablar en lenguas. Su primo Oliver quedó asombrado viendo cómo su amigo y primo hablaba en una lengua desconocida para él y se le ocurrió poner el traductor de Google con el micrófono captando y probar el hebreo. Efectivamente, su primo estaba hablando en hebreo y decía frases como estoy listo, Jesús estará en Israel, tiempos de tribulación, Él viene. En cierto momento pasó a hablar en italiano. Se enojaba y hablaba furioso. Constantemente mencionaba a Roma, con enojo. Oliver solo recuerda un par de frases. Es romano y questo è Roma decía, pero con furia, como hablando en contra de Roma. Cabe aclarar que Bentley no habla ni en hebreo ni en italiano. Oliver sentía que le temblaban las piernas. Era perfectamente consciente de estar presenciando un acto sobrenatural. Al mismo tiempo que hablaba, Bentley escribía algo en su cuaderno. Aunque estaba completamente dormido, enfocaba con su celular el texto que estaba escribiendo y Oliver pudo ver una escritura desconocida junto con un sol y una estrella de 5 puntas. Tanto la escritura como la lengua que estaba hablando Bentley en ese momento eran completamente desconocidas y el traductor de Google no las podía identificar. Pero en cierto momento cambió a otra lengua y otra escritura que Oliver fue capaz de identificar. Bentley estaba hablando en árabe y el texto arábigo contenía los mismos dibujos y estaba en la misma disposición que el texto en lengua desconocida. Por lo tanto, Oliver comprendió que ambos textos significaban lo mismo. Por fin Bentley despertó de su sueño y vio a Oliver con el rostro desencajado. Le preguntó, ¿qué te pasa? Y entonces Oliver le contó todo lo que él había hecho durante su sueño. Bentley pasó el traductor digital por sobre el texto que había escrito en sueños. Aunque no sabía una sola palabra de árabe, su caligrafía en ese idioma era perfecta. Y ambos amigos pudieron leer, con asombro y temor, el significado de lo que Bentley había escrito involuntariamente. El final está cerca. El sufrimiento será global. Los tiempos de tribulación volverán. Esto parece referirse a una nueva pandemia, mucho más mortífera que la anterior, y a la ruina de Roma, a la cual se hace referencia en la profecía de los papas. La advertencia hecha a estos jóvenes argentinos viene a sumarse a otras revelaciones hechas por la Virgen María en este mismo mes de junio de 2024, referidas a una gran catástrofe que se cierne sobre la humanidad. Quiero exponer esto en un diálogo con mi amigo Diego Reyes, director del canal Pandemia Misterio. Bueno, mirando el tema de los presagios y de las profecías, en los últimos tiempos y especialmente en los últimos días, eh, un vidente que ha tenido revelaciones de la Virgen, estoy hablando del padre Michel Rodriguez, un pastor canadiense, quien es un hombre que ya en los últimos años ha hecho algunas predicciones notables
En el 2019 él habló de una pandemia que venía, cosa que le ocurrió al año siguiente. Luego, 3 días antes de terminar el año 2022, durante una misa, él anunció que el Papa emérito Benedicto no iba a ver el año 2023. Esto lo dijo el 28 de diciembre de 2022. Efectivamente, el último día de ese año murió Benedicto y no llegó a ver el año 2023. ¿Mm? Predicciones que están atestiguadas por mucha gente, porque este es un sacerdote, y gente que estaba en la misa con él ha sido entrevistada, por ejemplo, por Xavier Airal, que es un autor muy destacado sobre cuestiones marianas, y él habló con los feligreses y le dijeron, sí, sí, el padre lo dijo, yo lo escuché. Es decir, tenemos un hombre que tiene ese poder, ese don de la evidencia, y este hombre ha hecho la Virgen le ha hecho varias revelaciones notables, de las cuales queremos hablar hoy. En los últimos días, en este mismo mes de junio, se le apareció la Virgen María y el padre Michel cuenta, él ha tenido otras apariciones de la Virgen años atrás, y cuenta que esta vez la vio muy distinta a como aparece siempre. Dice que la vio con una inmensa tristeza, con un decaimiento que él nunca había visto en la Virgen María, y ella le pidió que, por favor, rece una novena, que llame a feligreses y a gente de todo el mundo, católicos de todo el mundo, a rezar una novena, que significa 9 días de rezo continuo. Esa novena empezó el 15 de junio, terminó el 24 de junio, hace poquitos días, para que la gente rece por la paz en el mundo. Y la Virgen le dijo a Michel Rodríguez que esa novena no iba a impedir, no iba a poder impedir la Tercera Guerra Mundial, pero que hacía falta rezar para mitigar los efectos de la guerra, para reducir en lo posible los efectos de esa guerra, que según la Virgen ya no es posible detener. Eh, Bueno, el padre Michel estaba muy trastornado por ver a la Virgen hablar con esa tristeza y estas palabras tan claras que le estaba diciendo. Tú sabes que aquí hemos hablado alguna vez de las apariciones marianas, y yo tengo la sensación, la Virgen se le aparece a mucha gente, a muchos mensajeros. A mí me da la sensación de que ciertas personas, como este padre Michel Rodríguez, reciben revelaciones más concretas que otras. Yo no sé si tiene que ver porque la interacción entre esa entidad espiritual y el espíritu del mensajero, ahí es donde se produce la revelación. Y nosotros vemos que ciertas personas obtienen revelaciones muy precisas, mientras que en otros casos es un poco vaga. Por ejemplo, los videntes de Medjugorje, que continuamente están viendo y hablando con la Virgen, pero reciben como mensajes muy genéricos, no tan concretos. El padre Michel Rodríguez recibe mensajes muy concretos. Y ahora te quiero contar un poco en forma concreta qué le dijo la Virgen. Pues la Virgen le dijo que eh, Francia va a estar involucrada en esta guerra y que Francia va a declarar la guerra a consecuencia de un evento que está por ocurrir próximamente, según reveló la Virgen, que sería un asesinato de un líder político muy importante. Esto es lo que le reveló en estos días, el hecho de que va a haber una guerra y de que Francia va a estar involucrada, de que va a haber un asesinato político que va a conmover a la opinión pública y que va a haber una declaración de guerra, cosa que hoy día no se acostumbra. Tú ves que todo el mundo se hace la guerra sin declararlo, ¿no? Pero Michelle Rodríguez ya tuvo otros encuentros con la Virgen antes, los tuvo en el año 2023,
y él hizo unos anuncios de lo que iba a pasar en el 2024 y el 2025. Él hace como un año que estaba en silencio porque él dice que Dios le pidió que no hable más después de unos anuncios que hizo y que Dios le iba a indicar el momento en que él debía salir a hablar, que ese momento es ahora. Por eso salió ahora, hoy mismo, hoy día 27 de junio, hoy salió con un streaming con varios medios católicos de YouTube, varias gente conocida de Xavier Ayralde, el hombre que vimos aquí en pantalla unos momentos antes. Y lo que anunció Rodríguez en el año 2023 se refería a esta guerra, claro, no, la Virgen no hablaba de eso con la inmediatez con la que está hablando ahora, ¿no? Pero sí le había dejado saber varias cosas. Pues le dijo que este es el padre Michel Rodríguez, este hombre que estamos viendo en pantalla. Este es el cura canadiense que es autor de varias profecías notables. El padre Michel Rodríguez ya en el año 2023 anunció que para el 2024, para este año y el 2025, se iba a producir un ataque contra Estados Unidos, eh, un ataque tremendo en donde él dice que van a caer 7 misiles nucleares sobre Estados Unidos, que en realidad se van a disparar muchos más, pero que por alguna intervención sobrenatural la mayoría iban a ser desviados, pero que 7 misiles iban a caer sobre diversas ciudades de Estados Unidos. Y lo más notable, lo más raro en realidad que dijo, refiriéndose a esto, fue que esos misiles no iban a ser disparados por Rusia, sino que iban a ser disparados por Corea del Norte y que también iba a intervenir Irán. Yo esto digo, lo he visto en YouTube ya en el año 2023, que en su momento pareció muy raro, ¿no? Digo, a ver, bueno, Irán no tiene bombas nucleares, Corea del Norte las tiene, pero en su momento no tenían este pacto que acaban de hacer con Rusia. Me parecía raro que se metieran con un poder militar muy superior como son los Estados Unidos. Una guerra entre Corea del Norte sola contra Estados Unidos la aplasta a Corea del Norte. Aunque puede llegar a recibir algún misil, porque hoy día ya tienen misiles muy avanzados los coreanos. Pero eso que parecía increíble hace un año, ahora, Diego, en este momento ya no parece tan increíble, porque tuvimos primero, hace unos meses, la visita de Kim Jong-un a suelo ruso, donde se encontraron con Putin y firmaron un acuerdo donde Kim le proveía de municiones a Rusia a cambio de mayor tecnología de misiles que le iban a entregar a los rusos. Y tú sabes que Corea del Norte y Rusia son países limítrofes, están comunicados por tren. Hay trenes que van de Corea del Norte a Rusia. ¿Quién se va a animar a bombardear un tren norcoreano que viaja por Rusia? El que haga eso va a recibir una represalia nuclear. Entonces nadie se anima a meterse con esos cargamentos de municiones, trenes enteros cargados de municiones, porque tú sabes que Norcorea, durante 3 generaciones, el abuelo, el padre de Kim Jong-un, ya habían acumulado muchas municiones para caso de guerra con Corea del Sur, una guerra que nunca terminó. Entonces tienen municiones de más, porque a medida que fueron desarrollando su tecnología nuclear, esas municiones le fueron quedando almacenadas en depósitos, y Rusia empezó a necesitarla para esta guerra convencional que viene librando contra Ucrania. Esas municiones norcoreanas han permitido que Rusia dé vuelta, que dé vuelta las acciones, ¿no? Porque habíamos hablado al principio del 2022, cuando Ucrania parecía que estaba pudiendo vencer a Rusia en la guerra convencional. Bueno, Rusia detuvo esos ataques con sus campos minados, la guerra se estancó y luego, gracias a las municiones en gran cantidad, esos trenes cargados de municiones que le aportaba Kim Jong-un, Rusia de a poquito empezó a dar vuelta
la guerra en el campo de batalla. El año pasado tomó Bakhmut, luego este año tomó Advika y otras regiones, y es hoy el día que las tropas rusas han tomado una posición superior a los ucranianos. Ya se nota que no van a perder la guerra en el campo de batalla. Eso es importante. Ahora, eso ocurrió, luego vemos la reciente visita de Putin a Norcorea, algo que era impensable. Putin hace unos años jamás hubiera ido a Norcorea. Norcorea era una especie de paria mundial y Putin estaba en relaciones con Alemania, con tantos otros países que no quería, pero claro, ahora lo han aislado a Putin, los occidentales, entonces Putin se ha visto obligado a hacer, forjar esta alianza con Kim Jong-un, a firmar un pacto de defensa mutua. Y esto es lo que tenemos que reflexionar un poco, es decir, la revelación del padre Michel Rodríguez de hace más de un año que decía que Corea del Norte iba a atacar a Estados Unidos, ya no parece algo tan loco. Y yo te diría que hay varias cosas que tenemos que reflexionar sobre esto, que parece que sí va a ocurrir. En primer lugar, recordar aquella profecía de las banderas que te conté también en uno de nuestros programas, ¿no? Que es que las banderas de las potencias occidentales que tienen armas nucleares son Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Las tres tienen en sus banderas el color blanco, el rojo y el azul. Los mismos tres colores tienen esas potencias. Y Rusia también tiene en su bandera el color rojo, blanco y azul. Entonces yo dije, estas potencias nucleares, Rusia y sus enemigos, todas tienen los mismos tres colores en sus banderas, así que parece ser que esa guerra va a ser librada por estas potencias que comparten los mismos colores. Y yo cuando hice incluso un pequeño video sobre eso, y en su momento me di cuenta de que Corea del Norte también en su bandera tiene los mismos tres colores, el rojo, el blanco y el azul. Pero en su momento, digo, cuando hice esto hace 2 años, digo, no, pero Corea del Norte no va a actuar en una guerra nuclear. Bueno, me parece que la profecía de la bandera va a terminar siendo cierta y también Corea del Norte va a intervenir en este baile nuclear porque tiene los mismos tres colores que las potencias que enfrentan a Rusia, ¿no? Esto por un lado. Y por otra parte, yo estoy viendo que a Putin le puede servir mucho Corea del Norte para hacer la guerra sin chocar directamente con Estados Unidos. Porque tú ves que hoy día Estados Unidos está atacando a Rusia, lo dijimos al principio de esta charla, está matando niños rusos incluso, está bombardeando sus aeródromos, sus industrias petrolíferas, ciudades como Belgorod, incluso las afueras de Moscú han sido bombardeadas y siguen siendo bombardeadas diariamente. Sí, Estados Unidos está atacando a Rusia por medio de Ucrania. Se hace la guerra por proxies, porque claro, si va unos aviones, una flota de aviones norteamericanos con su bandera a atacar a Rusia, va a venir la respuesta rusa y ya sabemos cómo puede terminar eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ponen a un proxy, ponen a otro adelante para atacar a Rusia. Bueno, Putin lo ha dicho él cuando se reunió con Kim Jong-un, lo dijo. Bueno, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo que hacen los americanos y armar a gente que ve a los americanos como sus enemigos para que ataquen a Estados Unidos? ¿Qué nos impide hacer lo mismo? Es decir, Putin planea responderle a Estados Unidos con la misma moneda. Y esa misma moneda es armar a Irán y a Corea del Norte para que ellos golpeen. Entonces, claro, tú imagínate si empiezan a haber unos mega atentados de unos extremistas islámicos que están metidos dentro de Estados Unidos y que estén armados por Rusia, pero bueno, ellos también lo pueden negar. Siempre está la plausibilidad de decir, no, yo no sé nada sobre esto. Como Estados Unidos dice, bueno, no sé, Zelensky, él es el que decide qué ataques se van a hacer. Tú sabes que algunos de estos ataques que hemos contado eh, no los hace Zelensky, no lo decide el mando ucraniano, pues no le sirven a Ucrania. Esto de, por ejemplo, destruir radares de detección temprana de misiles nucleares, a Ucrania no le sirve, eso le sirve a Estados Unidos en el caso de una guerra con Rusia.
Entonces son los americanos incluso los que están seleccionando los blancos que se están bombardeando en Rusia. Bueno, entonces aparentemente Putin podría, mediante esta maniobra, golpear a Estados Unidos sin mostrar que ha sido la mano suya la que golpeó, porque va a mostrar la mano de Corea del Norte o la mano de Irán. Así que bueno, esto que le fue revelado al sacerdote Michel Rodríguez, uno no veía la lógica que esto podía tener hace un año y ahora cada vez uno le ve mayor lógica. Digo, sí, Putin podría usar a otros para golpear a Estados Unidos. Sabes que incluso está habiendo sabotajes rusos. Todas estas cosas no se hablan porque no le conviene admitirlo a quien lo sufre y quien lo hace tampoco lo va a decir. Así como hay sabotajes ucranianos y norteamericanos dentro de Rusia y tenemos fábricas, los medios occidentales no te lo muestran, pero a ver, yo veo algunos canales de YouTube norteamericanos con información clasificada donde mientras nos habla este youtuber, veo atrás unas escenas de unos incendios gigantescos que se están produciendo en Rusia casi todos los días, ¿eh? Esos incendios así de humo negro, gigante, porque están ardiendo refinerías de petróleo y demás. Bueno, algunos incendios y algunos sabotajes importantes se están produciendo también en Estados Unidos y en Europa con saboteadores rusos. Es decir, ya hay gente infiltrada. Por eso te digo que cuando se habla de posibles ataques islamistas o de sabotaje, parece ser que ya tienen la gente metida adentro como para realizar. Eh, bueno, dicho esto, eh, también te quería aprovechar la oportunidad para mencionarte algunos presagios más. Alguna vez, tú sabes que cuando hablamos de revelaciones, de profecías, esto es como ver un noticiero por anticipado. Cuando el vidente tiene una visión auténtica, escucharlo a él es como ver el noticiero del futuro, ¿no es cierto? Claro, también hay muchas fake news, como hay fake news en los noticieros, también en la profecía también hay fake news y hay profecías equivocadas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cotejo esa profecía para ver si es auténtica, trato de cotejarla con otros indicadores que son los presagios. Si la profecía es un noticiero del futuro, el presagio se parece más bien a una novela policial, a las pistas que a uno le dan para descubrir quién es el asesino en una novela policial, en donde no te van a decir de una manera directa, va a pasar tal cosa, sino que te van a dar ciertas pistas para que tú, usando tu perspicacia, hagas como una especie de trabajo detectivesco y puedas inferir por inducción qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo no tengo visiones, sí hago a veces este tipo de inducciones con los presagios y trato de averiguar de esta otra manera a ver qué puede ocurrir. Bueno, en mi libro en algún momento he mencionado el tema de que cuando asumió el Papa Francisco hubo un sorteo de lotería en Buenos Aires llamado La Quiniela, que el día que fue consagrado Papa, antes que lo consagren, pues al Papa lo consagraron a la tarde, a última hora de la tarde, a la mañana de ese día, en Buenos Aires, el sorteo de la quiniela salió premiado un número de 5 cifras, el 88.235 creo que era, que coincidía con el carné de socio de Jorge Mario Bergoglio en el Club Atlético San Lorenzo Almagro. Es decir, el número de carné del Papa salió premiado ese día, como decir, bueno, este día va a ser el día del triunfo de Bergoglio. Esto lo mencioné en mi libro, lo he mencionado en algún programa aquí. Pero tú sabes que ahora estoy viendo que posiblemente ese número no se limitó a señalar la consagración de Francisco, sino que es posible que ese mismo número tenga encriptado la edad a la cual el Papa va a morir. Es decir, ese número marca el comienzo del papado, su consagración, y marca también el final. ¿Por qué digo esto?
porque los primeros 100 números de la quiniela tienen un simbolismo. Cuando uno va a las casas de lotería, yo tengo una amiga que tiene una casa de lotería. El otro día estaba hablando con ella porque le estaba llevando un caso judicial y justamente estaba contemplando una pizarra grande que tenían con esos 100 números donde te dice, si tú sueñas con unos tomates, debes jugarle al número 43 porque es lo que va a salir premiado ese día. Si tú sueñas con las piernas de una mujer, debes jugarle al 77 porque el 77 son las piernas. Y si tú sueñas con el Papa, debes jugarle al 88, porque el 88 significa el Papa en la lotería de la quiniela. Bueno, ese día en que fue consagrado Bergoglio, en la lotería de la provincia de Buenos Aires salió premiado el 88. Y en la Lotería Nacional, el premio grande fue el 88.235. Es decir, que el 88 estuvo premiado tanto en la Lotería Nacional como en la de Buenos Aires, ese número que simboliza al Papa, y yo me dije, ya que la quiniela adopta ese lenguaje para hablarle a Bergoglio, para señalar sus grandes hitos en la vida, tal vez el 88 es la edad que va a tener el Papa cuando muera. Es decir, que Francisco va a vivir 88 años. Creo yo, sinceramente, como tú sabes que la quiniela incluso era más popular en la época de Francisco, que ya es un hombre viejo. Yo cuando era chiquito, yo veía que se hablaba mucho de eso. Hoy día tenemos tantas otras cosas, han surgido otros juegos, hay otras distracciones. En ese momento, cuando Francisco era joven, la quiniela era algo muy importante y yo veo que por eso la quiniela habla para señalar sus momentos importantes. Francisco tiene en este momento 87 años. El 17 de diciembre de este año, en diciembre de este año va a cumplir 88. Yo llegué a la conclusión de que esa es la edad a la cual va a llegar a término su vida y su papado. Si esto es así, eh, él cumple el 17 de diciembre de este año, los 88, es decir, que durante todo el año 2025 va a tener 88 años. El 13 de marzo de 2025 él terminaría 12 años de papado y empezaría a transitar el año número 13 de su papado. Y en el libro mío he contado eso, que Francisco fue elegido un día 13, que las letras del nombre Papa Francisco suman 13, él tenía 76 años de edad, que 76 da 13, es decir, hubo una serie que coincide con el número 13. Entonces yo estoy viendo que coincide a partir de marzo del año que viene la edad de 88 años y el año número 13 de su papado. Por eso lo veo como muy probable que Francisco termine su papado el año que viene. Te digo algo más, me voy a mojar como quien dice, cuando uno arriesga algo. Eso no implica que no pueda haber alguna catástrofe grande este año, porque tenemos varias profecías, la de Pío X y varias más, incluyendo la de Fátima, donde se ve al Papa caminando por una ciudad en ruinas, una ciudad destruida, que sería Roma. Es decir, esas profecías nos ven, no, esas videncias, ven al Papa sobreviviendo a la catástrofe de Roma. Porque ven gente muerta, la ciudad en ruinas, el Papa lo van llevando entre esas calles, el Papa se salva, es decir, Francisco sobrevive al final de Roma y moriría el año que viene. Es decir, que el final de Roma puede ser este mismo año, o bueno, entre este año y comienzos del que viene, eh, pues eso es lo que nos marca. También algo más, te puedo decir, que a mí me da el convencimiento de que estamos ya en estos tiempos finales, ese eclipse de que hablamos del 8 de abril de este año y que se vio en Nueva York, ocurre que el 8 de abril este año coincidió con el primero del mes de Nisan en el calendario hebreo. Y en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, se dice que el año, Jehová le dijo a Moisés que debía empezar el año el primero de Nisan. Es decir, que en la época más antigua los hebreos
empezaba en el año primero de Nisan, después lo cambiaron a, a septiembre, pero lo empezaban en Nisan, que empieza casi siempre en abril. Es decir, que el comienzo de ese año bíblico, ese primer día fue marcado por un eclipse. Por eso yo creo que ese año bíblico que empieza en abril de este año y sigue hasta abril del año que viene, es el periodo de la oscuridad donde van a ocurrir las mayores catástrofes. ¿Mm? Estos son los indicios que yo tengo, a la manera de un detective de novelas policiales. Te estoy diciendo lo que me parece a mí y viene coincidiendo con otras revelaciones que tienen tantos otros místicos y que se van, ¿no? Que se van multiplicando, ¿no es cierto? Porque ya ahora vemos como que todo el mundo viene hablando de esto. ¿Te acuerdas que al principio cuando hablábamos de una posible guerra, éramos los únicos dos que estábamos hablando de esto? Y ahora parece que todo el mundo agarró el tema, ¿no es cierto? Bueno, así lo veo. Pues sí, increíble. Y guardé un respetuoso silencio, y yo sé que los oyentes me entenderán porque la explicación de Demetrio no puede ser más clara, no puede ser más precisa y no puede ser más concisa. Y, y yo a Demetrio lo quiero mucho y lo respeto mucho porque es un hombre que cree en tiene sus convicciones y cree en su trabajo. Entonces no es un hombre que esté dando bandazos y se retracte. No, Demetrio siempre ha venido escudriñando distintas fuentes, ha sido muy juicioso con el tema de las profecías y cuando él nos hace una interpretación tan clara, que es una radiografía prácticamente de lo que está sucediendo hoy en día. Yo recuerdo cuando hablamos, Demetrio, ¿te acuerdas cuando hablamos de la liberación de las palomas en una Eucaristía que hizo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro? Y esas palomas que era una Eucaristía por la paz de un conflicto, unas escaramuzas iniciales que estaban ocurriendo en Ucrania, y llegan unos cuervos y atacan esas palomas. Pues tú me decías que eso era una señal de que iba a ocurrir algo eh, que tiempo después ocurrió, y es lo que estamos viviendo hoy en día, la confrontación entre Rusia y Ucrania. Entonces, todas estas señales, todas estas visiones, todos estos mensajes que nos da la vida, el universo. Recuerden que Salvador Freisedo decía que, por ejemplo, los cielos son la bitácora de Dios. Y el mismo Demetrio nos acaba de mencionar ese gran eclipse que se vio en gran parte de los Estados Unidos y que ha tenido una gran trascendencia. Y aquí hicimos un programa también especial sobre ese fenómeno y cómo durante muchos momentos de la historia un eclipse, no sé, un asteroide, un cometa que surca al cielo, es señal o aviso de algo. Y en este caso, no solo es el eclipse, sino es las visiones de estos videntes, las coincidencias numéricas, todo se va concatenando para que apunta hacia lo mismo, ¿no? Hacia el fin de algo, de una era y que viene un momento álgido para la humanidad, una guerra donde tal vez perezcamos miles de personas, millones de personas, donde la Iglesia Católica deje de ser la gran institución que ha sido por durante todos estos años. El Papa tal vez, y la profecía lo dice, ¿no? San Malaquías asegura que este sería el último Papa, Sí. el último Papa antes de la destrucción de Roma y antes del fin de la Iglesia Católica.